Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con Martín Ayerbe. Él es miembro del Consejo de Fábrica del Astillero Río Santiago. Gracias por tu tiempo, Martín. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La pregunta primera que me surge, bueno, esta semana estábamos todos muy contentos porque un nuevo satélite argentino surca los cielos. Esto nos va a traer mucha información sobre nuestros suelos, pero también sobre nuestro mar. Y el papel del astillero Río Santiago tendría que ser en esto también un vértice en esta actitud soberana. Y sin embargo, vos me estabas contando recién fuera de cámaras como que el astillero está semi paralizado. Sí, el astillero está paralizado. Está parado, adrede, porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández de Kirchner, declaró a la actividad de astilleros, navegación, puertos, marina mercante, o sea, todo lo que ello que tenga que ver con el comercio exterior y la navegación como esencial. Ajá. Y el único que no labura es Río Santiago. Talleres Navales de Arcena Norte sigue haciendo reparaciones. Mar del Plata, los pequeños astilleros de Mar del Plata siguen haciendo reparaciones. Ahora, el gran constructor naval argentino, Río Santiago, está paralizado. ¿Cuántos firmamos contratos? Santiago, Martín? Río Santiago tiene 3.000 trabajadores en este momento y hay que llevar a la fábrica a su capacidad, máxima capacidad instalada, que son 9.000 hombres. Para eso tenemos planes estratégicos, como es el Plan Naval Argentino, los proyectos de ley que tienen estado parlamentario desde hace 18 años, y los planes de reconversión en lo que tiene que ver con el tipo de construcción, en el alistamiento avanzado, para acelerar los procesos de alistamiento y permitir que el astillero pueda llegar al pico de 3 buques en estructura, 3 buques en grada, 3 buques en alistamiento, y eso nos permita a nosotros tirar 3 barcos al agua todos los años. Para eso están los planes, los diseños, los desarrollos que venimos impulsando con el ingeniero Ángel Cadelli desde hace muchísimos años, a pesar de la partidocracia. Y la pregunta que surge es si esto es una cuestión, el que el astillero esté parado es una decisión política, es producto de la pandemia, o es que en realidad no hay plata para activar estos astilleros. No, es absolutamente una decisión política. Plata hay para un montón de cosas, menos para el astillero. Vamos a observar esto. Los contratos firmados en 2005 con Petróleos de Venezuela era para la construcción de 2 buques producteros Panamax, no petroleros, sino que transportan derivados refinados del petróleo. Son buques complejos, doble casco, donde en sus bodegas pueden transportar tanto diésel, fuel oil, parafinas, naftas, etcétera. Eso le permitiría, ese perfil de barco le permitiría a Petróleos de Venezuela el vender producto terminado a sus clientes. Entonces eso es mayor valor agregado para Venezuela y le permite tener un contacto directo con su cliente sin tener que pasar por refinería, porque ya el producto está refinado y se entrega directo para el consumo. Esto fue lo acordado entre Astillero Río Santiago y Petróleos de Venezuela de acuerdo al perfil conveniente para que Venezuela cruzara el canal de Panamá y llegara al mercado del sudeste asiático, que es el corazón del mercado petrolero de Asia, en Singapur, y con ello poder diversificar su cartera de clientes, la cual antes de Chávez, en el 2000, el 65% del crudo venezolano tenía como destino los Estados Unidos de Norteamérica, y eso representaba para los norteamericanos un 17% de su consumo. Mientras que con este perfil de embarcaciones, Venezuela fue diversificando su cartera de clientes para bajar del 65% con destino a Estados Unidos al 37%. Esta caída es significativa. ¿Y cuándo tendrían que estar construidos estos 2 buques? Estos 2 barcos, dado el acuerdo que tiene que ver con la técnica, pero sobre todo con la política, se comenzaron en el año 2006 y tendrían que haber terminado el primero a los 2 años y el segundo no más allá del tercero. Los 15 años que hay. En el 2006 tendrían que estar en el 2008 y en el 2010 o 2011. Sí, el primero, porque los buques se van escalonando en sus tareas, se va solapando las tareas, entonces se arranca el primero
pero en simultáneo se va construyendo el segundo, entonces el primero tendría que estar en los primeros 2 años, no más del tercer año, y el segundo barco en el tercero y no más del cuarto año. La demora de 15 años es un evidente sabotaje político contra el astillero Río Santiago con la intención de vaciarlo, privatizarlo y cortarlo a soplete, para eliminar la mayor fábrica de defensa nacional que nos queda a los argentinos y perder la hegemonía que debemos recuperar en el Atlántico Sur a partir de la construcción de buques, porque el Atlántico Sur se lo patrulla y se lo custodia con embarcaciones. O sea, ¿cómo me están diciendo que esta decisión política de no entregar, por ejemplo, estos barcos a término, ya pasaron 15 años, se dio tanto al gobierno kirchnerista o peronista, como al gobierno de Macri, y como ahora también el gobierno de Alberto Fernández? Hay una continuidad de la partidocracia liberal keynesiana que se alterna el poder en la Argentina durante los últimos 40 años y que la política para liberales y keynesianos con respecto a la defensa nacional y a la industria naval es exactamente la misma. Después de que Menem reventó el Fondo de la Marina Mercante, entregó la reserva de carga en la ronda del GATT en Uruguay en la década del 90, destruyó la empresa de líneas marítimas argentinas, nos quedamos sin armador estatal. Al caer el armador estatal que protegía la reserva de carga, todos los privados, Siamar hasta Mar del Beni Marú, las navieras cerraron todas, cayeron todos los astilleros privados que fabricaban buques para esas navieras nacionales, sin fondo de financiamiento de la Marina Mercante nos quedamos sin financiamiento de la actividad y sin reserva de carga nos quedamos sin el mercado. Hoy el mercado factura 7.000 millones de dólares, de lo cual 3.500 millones de dólares tendría que ser para la bandera argentina, para buques de bandera nacional, y el país facturar 3.500 millones de dólares por año y establecer un equilibrio en la balanza comercial, porque la mitad lo hacen los países con los que comerciamos y la mitad lo hacemos nosotros. Entonces lo que hoy es un quebranto de 7.000 millones tendría que quedar en cero. Vos lo que me querés decir es que la Argentina, lo que importa y lo que exporta, la mitad tendría que ser bajo su bandera, buques de su bandera. Exacto. Sin embargo, no tenemos esos buques. Porque Menem reventó él, dejó escorar los barcos en distintas partes del mundo, los malvendió a precio de chatarra cuando no lo eran. De hecho, hay buques, por ejemplo, los últimos 2 portacontenedores muy modernos, el Isla Malvina y el Isla Soledad, fabricados en la década del 80 en Astillero Río Santiago con maniobra automática, capaces de descargar y cargar en puertos primitivos, sin necesidad de maniobra portuaria, porque sus propias grúas le permiten izar y bajar las cargas en puertos primitivos con muy poca infraestructura. Son barcos que hoy siguen navegando, que Menem, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, con las privatizaciones de la Ley de Reforma del Estado 23696 de Dromi, entregaron la flota mercante del Estado, entregaron el patrimonio de esos bienes de capital que son los barcos, y hoy los argentinos no tenemos con qué navegar. Ahora, Martín, lo que preocupa es, no ya lo que hizo Menem, que fue hace 30 años, y bueno, puede quedar bien para la historia y también para analizar, sino que lo que preocupa es este presente, donde después de Menem tampoco ningún gobierno se hizo cargo de revertir esta situación. Bueno, pero los integrantes de los que privatizaron la Argentina en la década del 90 y reformaron la Constitución del 94 son los mismos que gobiernan en este momento. No es gente nueva, es la misma gente. Esto que decís es bastante preocupante porque, digamos, nosotros tenemos una plataforma submarina que es de las más importantes del mundo. La segunda Así es su gestión. La riqueza hídrica, la riqueza mineral, todo lo que se puede explotar está ahí al alcance de la decisión política. Y esto es más riqueza incluso que la que tenemos en el continente, y la estamos totalmente desaprovechando, porque no tenemos barcos ni para surcar esos mares, ni tampoco flota pesquera, ni tampoco, como vos decís, buques, navíos para poder controlar que no intrusen esos mares y que hagan la pesca clandestina que hacen, ¿no? Lo de la pesca es importante, por supuesto, porque es una proteína animal de altísima calidad, de origen marino, que tiene aceites esenciales como los omega 3, omega 9, una enorme cantidad hay una grasa benéfica en el pescado de aguas profundas, como tenemos nosotros, que tiene agentes antioxidantes y que además una enorme cantidad de fósforo, muy importante sobre todo para el desarrollo en los primeros años de vida, que es el pescado que le falta a la mesa de los argentinos, que le falta a nuestros chicos, pero que se sirve, como vos conoces bien, en toda Europa, porque los que se han apoderado de la explotación pesquera son españoles, principalmente, y asiáticos.
que han venido por el recurso argentino después de depredar sus propios mares. Depredaron el mar de Japón, depredaron el Mediterráneo, depredaron el mar del norte de Europa y depredaron la costa occidental de África. Y hoy vienen para destruir el último caladero del mundo, el más rico del mundo, que es el argentino. Sin embargo, el Plan Naval Argentino contempla la construcción de 840 buques para la pesca, pero son construcciones simples, de baja complejidad. Es fácil hacerlo si nosotros nos embarcamos en abordar lo de mayor complejidad y el mayor desafío, que es la nacionalización del comercio exterior a través de su actor físico, que es la marina mercante. Y esto significa construir 118 graneleros, 39 petroleros y 14 portacontenedores, que es la flota que nosotros necesitamos para facturar los 3.500 millones de dólares de la reserva de carga que le corresponde al país. Porque quien puede lo más y se hace cargo del comercio exterior argentino y la navegación de ultramar, puede bien atender con buques de mucho menor porte, muchísimo más chicos, que pueden ser fabricados en astilleros que no es Río Santiago, que está para hacer cosas grandes y complejas, sino que en todos los astilleros que cerraron en la década del 90, de menor tamaño, habría la posibilidad de construir todas esas embarcaciones para la pesca, las cuales son de muy baja complejidad con respecto a lo que significa un T-42 Santísima Trinidad, una MECO 140, que son buques de guerra construidos bajo las normas militares de la NATO, que cumplen con las exigencias de certificación de calidad más exigentes del orbe. Entonces, quien puede lo más, puede lo menos, y el astillero Río Santiago tendría que estar fabricando hoy los patrulleros oceánicos multipropósito que importaron de Francia. Esas obras nosotros las teníamos listas para comenzar en el año 2006. Y se encargaron todos los gobiernos de sabotear la construcción. ¿Hasta qué? Hasta que Macri las importó de Francia. Lo mismo con los buques para Venezuela. Porque los buques para Venezuela, a PDVSA, que llegó a ser la cuarta petrolera del mundo en un determinado momento, 2 buques más, 2 buques menos, no le mueven el amperímetro. Pero para Astillero Río Santiago, tener 2 barcos, uno en el muelle de alistamiento y otro ocupando la grada hace 15 años, destruye el astillero. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en el futuro para a un armador nacional o extranjero poder contratar y garantizarle que le vamos a entregar el barco en un plazo razonable? Cuando el armador va a decir, ustedes tienen hace 15 años los buques para PDVSA y no los han entregado. Hay una pérdida de confianza que se da sobre la fábrica y que no es responsabilidad de los trabajadores, porque los trabajadores cumplen el régimen que la conducción de la empresa le marca. La responsabilidad es política, es de la conducción del gremio de ATE Ensenada, es de la responsabilidad de los sucesivos presidentes del astillero Río Santiago y de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires que tienen paralizada la fábrica. El gobernador Scioli se fugó 23 millones de dólares que había depositado Petróleos de Venezuela para el pago de la mano de obra de los buques y lo fugó a las obras del Estadio Único, un estadio que nadie quiere ni que nadie usa. Entonces, se fugaron la guita para el Estadio Único y después no la repusieron. La gobernadora Vidal, liberal, se niega a reponer lo que Scioli quemó en el Estadio Único. Pero ahora, en el día de la fecha, el gobernador Axel Kicillof, le guste, no le guste, le parezca bien, le parezca mal, esté de acuerdo o no lo esté, eso importa poco, ha firmado la continuidad del Estado. La continuidad jurídica del Estado ha firmado, como lo hacen todos los gobernadores. Eso indica que los 23 palos verdes que se fumó su antecesor keynesiano, Scioli, lo va a tener que poner él. Porque si hubo 250 millones de dólares para pagar a principio de año, en el mes de febrero, al fondo buitre Fidelity, al cual le gatillaron 250 palos verdes a Fidelity, con lo cual Fidelity se posicionó en 650 millones de dólares en contra del Estado Nacional, en esa jugada brillante del keynesianismo de pagarle a los buitres, a los enemigos de la Argentina, para que se posicionen en acreencias en contra del Estado argentino, esa jugada magistral son de 250 millones de dólares. Bueno, con el 10% de eso se restituyen los fondos que le corresponden al astillero Río Santiago, porque el contrato que se firmó es del astillero Río Santiago con Petróleo de Venezuela, no con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces tienen que restituir los fondos, porque guita hay, pero para otras cosas. Por lo que te estuve escuchando, lamentablemente parece que tocan las puertas, pero ninguna se ha abierto hasta ahora. Y esto tendría que ser una cuestión de debate esencial para lo que tendría que ser el futuro de nuestro país. Un país, el nuestro, que supo tener una de las flotas mercantes más importantes del mundo, ¿no? Así es. Y que hoy está en la situación que ya la describiste vos. Así que bueno, creo que como todas las cosas habrá que seguir golpeando puertas y habrá que seguir convenciendo conciencias, qué sé yo. La verdad que me asombra esto que me estás diciendo porque también
es cierto que la mayoría de los argentinos no tiene conocimiento de esta situación que está atravesando el astillero Río Santiago. Y cómo ha habido una continuidad, más allá de los gobiernos, en cuanto a una política de desabastecimiento del mismo. Sí, de vaciamiento de la fábrica para deprimirla y cerrarla, que ese es el objetivo. Nosotros hasta la década del 80, incluso en la dictadura militar, llegamos a fabricar las cosas de mayor, los componentes de mayor valor agregado del barco, que son los motores, los motogeneradores y los motocompresores. Entonces, observemos la siguiente cuenta. La chapa naval vale $1 el kilo y el casco, un trabajo de calderería naval, se puede cobrar hasta $3 por kilo, que es lo que se puede cobrar por los buques para Venezuela, por ejemplo, un promedio de $3 por kilo el casco. Pero si yo ese mismo acero grado naval lo convierto en una fundición, puedo cobrar hasta $5 por kilo para hacer, por ejemplo, un barbotín. Si yo además de fundirlo, lo forjara, como por ejemplo para hacer tanto una cadena como un ancla, puedo cobrar hasta $7 por kilo. Pero si yo además de fundir y forjar, mecanizara para hacer algún componente, biela, cigüeñal, leva, eso me permitiría facturar entre 9 y $12 por kilo sobre el mismo acero naval. Pero si además ese componente los mecánicos lo montaran suavemente en una máquina compleja, como ser un motogenerador, un motocompresor o un motor naval, yo puedo cobrar entre 18 y hasta $28 por kilo. Entonces, desde el dólar hasta 18 o $20, lo que es el valor agregado. El valor agregado. Bajo, lo que es precisamente, como diría también, y hace muchos años, no puede ser que en la Argentina falte el trabajo cuando está todo por hacerse. Así lo dijo el general Perón y así es. Entonces, en el caso de este valor agregado, además del astillero Río Santiago, que es la industria terminal que da el 40% del valor sobre el barco, el 60% del valor del barco lo dan las pymes proveedoras, aquellas empresas que pueden proveer, como Nodulfer de Berisso lo ha hecho, con hélices de bronce del Almirantazgo, al máximo nivel de exigencia internacional, por el cual esas hélices que se utilizaron en corbetas argentinas lograron propulsar 40.000 caballos de fuerza, pasaron por esas hélices. Entonces, esa pyme argentina tiene destino en el marco del desarrollo del Estado empresario, que es el verdadero modelo argentino de desarrollo, porque esa pyme jamás va a ser requerida por un constructor naval internacional ni por ninguna armada del mundo para fabricar nada. Tiene destino en el marco de la conducción estratégica de obra del Estado empresario, de la garantía de calidad que el Estado empresario le transfiere en su construcción, porque son empresas chicas de menos de 100 trabajadores que pueden lograr niveles de excelencia en la construcción, pero no tienen factor de escala para meterse en la alta complejidad. Solo pueden acceder en el marco de la política de conducción del Estado empresario que hay que recuperar en la Argentina, porque eso es lo que nos puede llevar al pleno empleo y eso es lo que nos puede permitir que esa cadena de valor que yo mencionaba de hasta $28 por kilo quede en el país y que eso nos permita a nosotros pagar salarios industriales en el Estado empresario y en la pyme. Y de ese modo, esa cadena de valor que queda dentro del país son salarios industriales, bien pagos, buenos salarios industriales y también ganancias empresarias de la pyme argentina. Y ahí no hay ni LELIC, ni LEVAC, ni ninguna de esas especulaciones que se roban todo y que no ponen un carajo para la patria. Ahí hay trabajo argentino y ese trabajo argentino se produce en talleres, con mugre, con grasa, con chispas, con estruendo. Cosa que la partidocracia demoliberal argentina no acepta porque tiene desprecio por el trabajo manual argentino. Creen que todos pueden trabajar desde una compu. No comprenden que la mayoría de los argentinos nos ganamos el pan engrasándonos las manos, metiendo las manos en la masa, haciendo un pastón, con el soplete de pintura, con el torno, con la máquina de soldar, quemándonos. Se andan espantando porque tienen que ponerse un camisolín y un barbijo y un gorrito en la cabeza porque entran a un hospital y se sienten terriblemente en peligro. Si supieran cómo trabajamos nosotros en la industria, se suicidan. Martín. Son todos de escritorio, son todos garufa. No hay ninguno que comprenda la profunda dimensión que tiene el trabajo como organizador de la vida de los hombres en la Argentina, que el trabajo es nuestra primera identidad, que es con lo cual nos presentamos ante el mundo cuando nos preguntan, ¿y vos qué sos? Soldador, tornero, pintor, chofer, enfermera, maestra. Así nos
expresamos los argentinos cuando nos preguntan quiénes somos. Es nuestro primer signo de identidad. Nos quitan el trabajo y nos quitan la identidad, nos quitan parte de nuestra persona, nos roban un cachito del alma, nos alienan. Muchas gracias por tu tiempo.